Ya. Bueno, profesor, siendo 13 de diciembre del 2023 y siendo la 11:22, no sé si ahí se logra ver, procedemos a exponer nuestro examen final, que el tema es corrupción en el país. Cuando se jodió el Perú, esta frase alude a cuando comenzó a irle mal, es una frase polémica y muy clásica. Siguiente diapositiva. ¿Crees que en el Perú existe la corrupción? Pues no es necesario realizar una estadística, ya que Perú ha sido el primer país en 2019 con un índice de corrupción muy alto, alcanzando el 96%, solo seguido por Colombia y Argentina. Siguiente diapositiva. ¿Cómo ha afectado la corrupción a los servicios públicos? Pues el 96% de los centros médicos no tiene la capacidad para albergar suficientes pacientes y no tiene una infraestructura, y cuenta con una infraestructura muy precaria. Además de que en pandemia esto se pudo ver reflejado ya que no estábamos preparados para una pandemia. Y a pesar de esto, se reveló el caso de Vacunagate, en la que unos cuantos funcionarios públicos se vacunaron mucho antes que la población. Algunos de estos fueron como Martín Vizcarra, que se vacunó su esposa y su hermana, Luis Suárez, en el cual se vacunó su esposa, sus hermanas, sus hijos y hasta su chofer. Así podría seguir diciendo nombres. Siguiente diapositiva. ¿Qué tanta desconfianza hay en el pueblo de su gobierno? ¿Qué tanto desconfía el pueblo de su gobierno? Pues en este actual gobierno, el de Boluarte, hay una desaprobación de hasta el 85% de la población y el Congreso de la República cuenta con con una desaprobación de 91%. Y esto se lo tienen bien merecido, ya que por las leyes que promulgan, por obstaculizar procesos y por blindar a corruptos. Como bien se dice, Otorongo no come otorongo. Siguiente diapositiva. ¿Qué hay valores en el país? Pues hace poco nomás liberaron al ex dictador Alberto Fujimori, conocido por los casos Barrios Altos y La Cantuta, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos proclamó que este indulto era nulo, decidieron hacerse de la vista gorda. Y otro caso podría ser el de Alberto Otárola, ministro de Defensa, ya que procedió a colocar amigos y familiares en puestos del gobierno. Siguiente diapositiva. ¿Se han normalizado estas prácticas corruptas? Pues el ejemplo más claro de esto es el de Roba pero hace obras, el del exalcalde Luis Castañeda Locio, ya difunto, o también conocido como el Mudo. Eh, este señor realizaba obras de muy baja calidad, muy malas, muy precarias y de muy mala gestión, como el bypass del 28 de julio, ya que a pocos días de su inauguración comenzó a presentar grietas y generó aún más tráfico del que ya se había generado. También el caso Comunicore, que... No, 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 diga. También el caso Comunicore, en el cual se robaron, bueno, la Municipalidad de Lima debía mucho dinero a una empresa Relima, y la cual la empresa Comunicore compró la deuda para pagarla, pero este dinero al final no se fue encontrado y la empresa fue liquidada. Es increíble cómo el Perú no ha recibido un lavado de cerebro y piensa que la corrupción está bien solo si hay una justificación detrás. Gracias. Continuando con la corrupción, pues en el Perú es un problema que afecta al desarrollo económico, social y político. La corrupción pues desvía los recursos de programas sociales y viola los derechos humanos de la población, especialmente de aquella que es más vulnerable. La corrupción también debilita lo que son las instituciones, la democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, pues genera desigualdad, pobreza y violencia. La corrupción es algo que afecta a todos, pero está en nosotros poder detenerla. Cada acción cuenta, desde educar a otros sobre sus impactos hasta reportar cualquier indicio de malversación que uno esté al tanto. Juntos podemos construir una sociedad más justa, transparente y ética. Siguiente, por favor.
En el ámbito económico, pues el caso más conocido, Perú, viene a ser el de la empresa brasileña Odebrecht, quien admitió pues haber pagado sobornos a funcionarios peruanos a cambio de contratos de obras públicas durante el periodo de 2005 a 2014. Estos sobornos pues se estiman que superaron los 29 millones de dólares y las investigaciones que se realizaron pues revelaron que altos funcionarios y políticos peruanos estuvieron implicados. Este caso ha generado un gran impacto en la política peruana y ha llevado a la investigación y enjuiciamiento de múltiples figuras importantes del Perú, así como también pues ha generado una mayor conciencia sobre la corrupción en el país. Siguiente, por favor. A los participantes presentes al inicio pues se les hizo la siguiente pregunta. ¿Qué palabra utilizarías para describir la siguiente imagen? Nosotros pues recibimos un montón de respuestas sobre ello, entre las cuales pues destacan cinco principales palabras: marginación, pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y vulnerabilidad. Y es que efectivamente, pues en esta imagen vemos un claro ejemplo de la desigualdad de las clases sociales en el Perú, donde la clase alta pues se identifica como una clase privilegiada con altos recursos y poder, mientras que la clase media es una clase trabajadora que busca sobrevivir el día a día. Y pues finalmente la clase baja es una clase que es la que menos oportunidades tiene y beneficios también, cuyo estilo de vida viene a ser precario. Siguiente, por favor. ¿Qué es la desigualdad económica? Pues esta viene a ser la diferencia de recursos económicos en una sociedad o país. En lugar de distribuirse de forma equitativa, se concentran en pocas manos. En el Perú específicamente, la diferencia de ingresos promedio entre hombres y mujeres es del 26%, mientras que un afroperuano gana en promedio 500 soles mensuales menos que el ingreso nacional promedio. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que le falta al Perú para lograr el desarrollo económico? Pues para ello el Perú necesita examinar las barreras que limitan la creación de empleos formales, la diversificación económica y el ritmo de reducción de la pobreza y desigualdad. Además, debe velar por una mejor calidad de los servicios públicos, una gobernanza más sólida, un entorno empresarial propicio y una estabilidad política. Logrando todo ello, el, el Perú se podrá permitir tener un crecimiento mayor e inclusivo que promueva la reducción de la pobreza y la desigualdad. Gracias. Continuando con el peso invisible sobre cada uno de nosotros. Este título en realidad es como una metáfora del peso invisible. ¿Qué quiere decir? Que va a destacar cómo la corrupción afecta a nuestra vida de manera sutil pero significativas. Vemos que la corrupción política en el Perú tiene un impacto negativo evidente ante nosotros. Esto va a generar, ¿qué cosa? Desconfianza, alimenta la desigualdad, desmotiva más que toda la sociedad, a nosotros mismos, porque a pesar de que esta carga es muy fuerte y muy notoria, vamos, queremos que esto sea un llamado a la participación activa a todos los ciudadanos para que pueda esto exigir transparencia y crear un sistema más justo y honesto. Ahora, ¿qué podemos apreciar con esta imagen? Más que todo, lo primero que nos puede llamar es la similitud a la esclavitud. Nosotros nos encontramos esclavos de la corrupción, amarrados a algún gobierno corrupto que no avanza y seguimos con la misma situación año tras año. Ahora tenemos el punto de la desconfianza sembrada. ¿Esto quién nos va a afectar? A nosotros como país nos va a afectar de que esto va a debilitar la colaboración social, las instituciones, esto va a generar una cohesión al progreso colectivo. ¿Nos encontramos seguros? Pues la verdad que no, porque esto va a comprometer la sensación de inseguridad, seguridad, va a crear una mayor desconfianza en todo nuestro gobierno, en las personas que nos manejan. ¿Y cuáles serían las consecuencias? De manera económica, va a disuadir lo que son las inversiones, va a reducir la participación ciudadana. De manera social, la gente no va a querer participar más en lo que se trate, mejor dicho, todo lo que tenga que ver con el gobierno. De manera bueno, psicológica, esto va a contribuir a no vamos a tener paz mental, vamos a tener mayor ansiedad. Ahora, ¿cómo podemos actuar ante ello? Más que todo, podemos fomentar lo que es la educación cívica, exigir transparencia. ¿Cuáles serían las prácticas que nosotros podríamos implementar? La participación activa, denunciar la corrupción, apoyar las iniciativas anticorrupciones.
¿Cómo podemos transmitir esto a nuestro círculo social? Podemos transmitirlo de manera abierta, compartir información, generando ejemplos al personal. Gracias. Vamos a hablar sobre la institucionalidad. La característica que otorga esta organización es garantizar el cumplimiento de sus funciones. Es importante para nosotros los peruanos, ya que nos da confianza en los organismos del Estado, sintiéndonos protegidos al verse garantizados nuestros derechos. Siguiente, por favor. Eh, ¿Cómo se gesta la corrupción en un órgano institucional? Mediante la búsqueda constante de los grupos de personas para obtener beneficios económicos perjudicando el erario público. ¿Cómo pierden los recursos públicos y cómo nos afecta, no llegando a ejecutarse en su totalidad, el presupuesto asignado en las instituciones públicas, lo cual nos afecta al no contar con servicios e infraestructuras como hospitales o carreteras? Siguiente. La desconfianza en las instituciones. Las percepciones de esta sociedad que no confía en el gobierno, conflictos sociales, hay muchas marchas, muchas protestas, la falta de legitimidad del gobierno, la baja participación del poco interés de los peruanos en los procesos electorales por los malos gobernantes que tenemos hace muchos años. Siguiente. ¿Cómo combatimos la corrupción en las instituciones? Bueno, fortaleciendo las instituciones anticorrupción, la Contraloría General de la República, la cual debe velar por el control interno, la mejora de la transparencia y la rendición de las cuentas, promover una cultura de honestidad y ética, y que los sueldos de los funcionarios sean los correctos, y así no usan los sobornos para ganar más dinero. Siguiente. En el tema de los medios de comunicación, enfrentamos desafíos cruciales en la actualidad. La estabilidad económica es esencial. Propongo políticas que fomenten la inversión y la creación de un empleo, garantizando así el futuro próspero en nuestra nación. La educación debe ser prioridad. No solo a través de la educación se canaliza construir una sociedad informada, sino también capacitar, enfrentar los desafíos a futuro. Siguiente. Bueno, la situación de los medios de comunicación en el Perú es diversa y compleja, con una variedad de actores y perspectivas. Existen medios independientes que ejercen su labor de manera libre, pero también es sabido que algunos medios están influenciados por intereses políticos o económicos, negando a la población uno de los derechos más importantes, como es la libertad de expresión. Así como también en algunos casos se han reportado incidentes en los que se ha acusado al gobierno de intentar influir o presionar a los medios. Siguiente, por favor. Mostraremos el siguiente video del periodista Jaime Chincha entrevistando a Rodrigo Salazar, director ejecutivo de Prensa Peruana, sobre el tema en cuestión. Vamos a conversar con Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, a propósito de esta tensa relación. Rodrigo, bienvenido. Jaime, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Precisamente eso, ¿no? Él habla, el presidente, digo, o califica a la prensa de un chiste porque se les pregunta por una contradicción flagrante entre una declaración ante el Ministerio Público y una declaración a la prensa internacional. Y a partir de allí viene al día siguiente un cerco policial, el ministro del Interior no sabe lo que está pasando o dice no saber qué está pasando, y esto puede marcar precedentes nefastos, sumado, por cierto, a que este incidente del chiste parece haber sido el detonante con el periodista Enrique Chávez para que sea separado del canal del Estado. ¿Qué piensas tú? Lo que ha pasado con la prensa es un chiste, es una forma del presidente de menospreciar el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas. Hay una falta de respeto a la dignidad periodística en este país en general, desde el Ejecutivo hasta la misma ciudadanía en algunos casos. Pero es más preocupante que lo del presidente. Un discurso inflamatorio, un discurso tan grave como el que tiene el presidente contra los medios de comunicación es muy preocupante. Le hemos alertado desde que él era candidato. No es un chiste
que los medios de comunicación investiguen presuntos actos de corrupción de un gobierno. Para eso estamos los periodistas, ¿sí? No para contar bromas, no para hacer chistes, sino para investigar. Bueno, como solución al altercado, se pidió la visita de un relator especial de la libertad de expresión internacional para que investigue el caso en el Perú. Sin embargo, el caso quedó inconcluso hasta la actualidad, así que saquen sus propias conclusiones. Siguiente, por favor. La corrupción en el sistema educativo está en aumento. Cada vez más se evidencian casos desde en escuelas públicas, como cobros indebidos para matrículas, aumentos de las mismas no aprobados, así como también se utilizan los fondos destinados a remodelación para otros fines, dejando a los padres sin otra opción que retirar a sus hijos de la institución. En este contexto, la deserción escolar es una de las principales problemáticas en el Perú actualmente, la cual empeoró. Según el Minedu, de momento son más de 360.000 estudiantes de entre 4 y 18 años de todo el Perú que no reciben ningún tipo de educación. Así como también el Minedu expuso que la tasa de deserción escolar en el Perú llegó al 6,3%, así como en una encuesta del Instituto Nacional de Estadística dejó entrever que 22 de cada 100 jóvenes entre 17 y 18 años no habían finalizado su educación secundaria. Siguiente, por favor. A continuación vemos una noticia de la actualidad, que es el PCM aprueba una directiva para la gestión de denuncias por actos de corrupción. Y el objetivo es promover y simplificar que cualquier individuo que tenga conocimiento de un acto de corrupción en la administración pública pueda presentar una denuncia. Asimismo, se busca asegurar el tratamiento adecuado y eficiente del procedimiento de habilitación de la Plataforma Digital Única de Denuncias. Esperemos que esta nueva directiva sea utilizada sin problemas y ayude a reducir la corrupción en los diversos rubros. Siguiente, por favor. Y bueno, finalizando como conclusión, podemos decir que la corrupción en el Perú es como una mancha que se esparce por todos lados. Esta afecta desde la gente en lo social, económico, educativo y hasta los medios de comunicación mismos, lo que nos deja con una sensación de desconfianza en las instituciones y contribuye a mantener la brecha entre ricos y pobres. Además, le pone freno al desarrollo económico de nuestro país y hasta afecta la calidad de la educación. Por ello, para hacerle frente no solo depende del gobierno, sino de todos, desde la sociedad hasta los medios y las empresas. Tenemos que poner nuestra parte. Necesitamos más transparencia, libertad de prensa fuerte y un sistema donde todos rindan cuentas. Así podremos construir un Perú más justo, parejo y lleno de oportunidades. Gracias. Bueno, así a las 11:40 culminamos con la exposición, profesor. Muchas gracias.